Esto quiere decir que yo me puedo perfectamente encontrar código ensamblador para procesador x86 escrito en Linux con NAS en sintaxis en TNT. O me puedo encontrar ensamblador para x86 en Mac con NAS en sintaxis Intel, etc, etc, etc. Bienvenidos al curso de ensamblador x86. El día de hoy vamos a estar hablando de cuántos tipos de ensambladores existen y las distintas sintaxis que hay. Resulta que en computación tenemos un pequeño problema, y es que normalmente los nombres se reutilizan para distintos tipos de cosas. Entonces, ensamblador no solamente hace referencia al nombre del lenguaje de programación, sino que también hace referencia al nombre del programa que traduce el código escrito en ensamblador a algo llamado código objeto. Por lo tanto, hay que hacer esa pequeña diferencia entre ensamblador como lenguaje y ensamblador como programa que traduce nuestro programa escrito en ensamblador. Y esto también quiere decir que existen diferentes programas para el lenguaje ensamblador. Tenemos al Microsoft Macro Assembler, tenemos al Turbo Assembler, tenemos al Unio Assembler, tenemos al Netway Assembler, tenemos al Fast Assembler, entre otros miles más. Hay muchos. Estos son los más conocidos. Y hay que tomar en cuenta algo importante. La principal diferencia entre ellos es la estructura del programa. Por lo tanto, si yo busco un código ensamblador escrito en MAS, va a ser distinto a un código de ensamblador escrito en NAS. Los registros van a tener el mismo nombre. Si es para el mismo sistema operativo, van a hacer referencia al mismo código de interrupción. Pero la forma en la que van a estar colocadas las instrucciones van a ser diferentes. Y eso a lo mejor puede llevar a cierta confusión. Entonces, es necesario que se tome en cuenta esto. No solamente hay que definir para qué procesador vamos a programar en ensamblador. Hay que definir también qué sistema operativo utilizaremos para programar en ensamblador. Y también ahora hay que definir cuál de todos los programas de ensamblador vamos a utilizar para poder programar. Y falta un último detalle. Y es que también existen dos formas de escribir las instrucciones en ensamblador. Resulta que estas formas se conocen como sintaxis. Existe la sintaxis llamada IntentT, en donde vamos a colocar el código de operación al principio, proseguido por una letra que me va a indicar el tamaño de los operandos, si estos son de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Y mis operandos van a estar marcados con un símbolo de pesos, si es que es un valor inmediato. Y si es un registro, necesito colocar al principio un símbolo de porcentaje. En el caso de la sintaxis Intel, no necesito más que mi código de operación de 3 letras, seguido de mi operando destino, o el lugar donde voy a almacenar mi resultado, y seguido de mi operando fuente, que es de donde voy a tomar mi valor. Por lo tanto, si yo quiero sumar el registro EAX con 4, en la sintaxis Intel yo voy a decir add o suma EAX con 4, y por lo tanto el resultado se almacena también en EAX, porque ese es mi operando destino. En el caso de IntentT, yo tengo que decir, vas a sumar dos datos de 32 bits, el primero de ellos va a ser un 4, y el segundo va a ser el registro EAX, que va a ser el lugar en donde vas a guardar el resultado de esa operación. Esto quiere decir que si yo busco en internet, así sin más, códigos ensamblador, me puedo llegar a topar programas escritos en diferentes sintaxis, y esto me va a confundir aún más. Por lo tanto, hay que definir qué procesador es el que vamos a utilizar. Para este curso usaremos x86. ¿Qué sistema operativo
vamos a emplear. En este caso concreto, Linux. ¿Cuál de todos los programas de ensamblador es el que vamos a emplear? En nuestro caso concreto, Netway Assembler. Porque Netway Assembler es compatible con N cantidad de sistemas operativos, es código abierto y es el más popular. Nada más por esos tres motivos. Y por último, ¿qué sintaxis es el que vamos a emplear? En nuestro caso concreto para este curso de ensamblador utilizaremos sintaxis Intel. Más que nada porque presenta una estructura más simple y nos permite escribir las mismas instrucciones con menos caracteres. Esto quiere decir que yo me puedo perfectamente encontrar código ensamblador para procesador x86 escrito en Linux con NAS en sintaxis en TNT. O me puedo encontrar ensamblador para x86 en Mac con NAS en sintaxis Intel, etc, etc, etc. Sean conscientes de que en este punto son 4 variables las que están interviniendo para determinar qué clase de ensamblador voy a estar utilizando. Lo que quiere decir que si yo cambio de sistema operativo, o que si yo cambio de sintaxis, o que si yo cambio de ensamblador, o que si yo cambio de procesador con el que yo voy a trabajar para programar, eso quiere decir que todo el ensamblador que yo voy a conocer o utilizar también va a ser diferente. Y las herramientas y todo lo demás va a cambiar. Entonces es necesario tener esto muy claro antes de escribir una sola línea de ensamblador. Porque de lo contrario, cuando nosotros queramos buscar código de ejemplo que nos ayude a conocer un poco más, o algún libro y demás, podemos toparnos con cualquier clase de código de ejemplo que esté combinando otras variables. Eso nos puede llevar prácticamente a rompernos la cabeza porque no entendemos qué está pasando. Y esto es prácticamente por nuestra costumbre de que en los lenguajes de alto nivel, por ejemplo C o Python, prácticamente el código es el mismo. Siempre y cuando sea el mismo tipo de versión o el mismo tipo de compilador va a ser el mismo. Entonces no importa para qué máquina yo esté programando, debe de ser las mismas instrucciones. Y eso nos va a llevar un poco a tener problemas si es que no somos conscientes de estos factores. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Así que los veo en un siguiente episodio. Hasta pronto.